lo va a hacer visible. Eso se llama un plan. Okay. Ahora yo le tengo una buena noticia. Amén. La buena noticia es que de Jehová es la tierra y su plenitud. Okay. Y he estado meditando en esto porque cuando nosotros miramos la tierra, es el punto central de Dios para habitar y vivir en ella. Amén. Por eso que aquí en la tierra se desarrolla una batalla por la tierra. Para que en ella, perdón, para que en ella se desarrolle la fe que Dios ha hecho y ha predestinado a hacer en toda su sabiduría. Fíjense qué tremendo. Como hoy estamos en ayuno, creo que por eso me quería conversar con esto con usted. Entonces, Él hace los tiempos, hace los siglos y hace especialmente un plan que se iba a desarrollar en un futuro que iba a terminar en la fe, por la fe y para la fe de Dios. No se preocupe, ahorita vamos a explicar. Ahorita vamos a explicar poco a poco. Tenemos tiempo ahora. Por eso es que la palabra de Dios dice, le voy a dar el versículo, que el cordero que fue inmolado, se me desapareció el de Apocalipsis, pero bueno, vamos a Pedro, mire, ese es el que se me ha desaparecido. Primera de Pedro 1:20 dice, porque el Señor sabía esto desde antes de la fundación del universo. ¿Qué es lo que sabía Dios? Dios sabía esto, fíjense por favor. Dios sabía esto desde antes de la fundación del universo, de la tierra, dice ahí. Búscame otra vez. El cordero inmolado, Apocalipsis 13:8. Sí, pero guárdame esa cita. Estamos en primera de Pedro 1:20. Jehová sabía esto desde antes de la fundación del universo. O sea, que lo que vamos despacio. Que antes de fundar el universo, antes de hacer el universo, antes de hacer algo material, Dios ya había pensado esto. Amén. Lo había planificado, todo esto. ¿Qué es lo que había planificado? Que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación de la tierra. Amén. ¿Se da cuenta? Y a ver si me encuentro aquí el versículo. De todo lo que hablamos tenemos que hablar. Pero lo reveló en el tiempo por amor de ustedes. A ver, Judith, Apocalipsis, ¿qué? 13:8. Ese se me había perdido ese versículo, fíjate. Dice, Apocalipsis 13:8 dice, todos los que viven en la tierra le adorarán, excepto aquellos que pertenecen, todos los que viven en la tierra le adorarán. ¿A quién? Al anticristo, al 666. Van a adorarlo. Y eso vamos a tocar el tema de la adoración. Excepto aquellos que pertenecen al Cordero sacrificado, excepto aquellos que pertenecen al Cordero sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Diga conmigo, Antes de la fundación del mundo. ¿Quiénes son los separados? ¿Quiénes son los que no van a adorar a la bestia? ¿Quiénes son los que no van a adorar al anticristo? Aquellos que fueron escogidos antes de la fundación. Amén. Amén. Dice ahí, ¿está leyendo conmigo o no? El Cordero fue escogido antes de la fundación. Pero hagamos una pausa para entender en esta hora que antes que el mundo fuera fundado,
que fuera hecho, que fuera creado, ya Dios había inmolado al Cordero. ¿Está entendiendo? Amén. Entonces hoy estamos hablando de la fe. ¿Qué es la fe? Y la fe es un plan, es un programa de Dios. Amén. Por eso nosotros estamos en la fe, en Cristo. Y esto es muy importante que usted lo conozca y que lo entienda de veramente qué es la fe. Amén. En Hebreos capítulo número 11 está explicando qué es la fe, pero él da varias pautas y ejemplos a través de Abraham, de Isaac, de Jacob, explicando qué es la fe. Pero en sí la fe es un programa de Dios, que Él lo hizo antes de la creación del mundo, antes de la creación del universo, antes de la creación de las cosas, ya había hecho este programa. Por eso, si no, diga usted dígame a mí, porque la Biblia dice que Cristo fue inmolado, fue cortado, fue crucificado antes de la fundación del mundo. En otras palabras, de la fundación de la tierra. Explíqueme. ¿No? Porque Cristo fue inmolado antes de la fundación. La fundación del mundo. Entonces, de Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces, esto quiere decir, mire hermano, este es el problema más grande que puede tener el cristiano cuando no madura. Yo digo, Dios mío, pero yo no entendía todo esto cuando yo me convertí. Ojalá no, ojalá ya lo sacamos de los musulmanes. Primeramente Dios, Amén. que hubiera entendido esto. Pero esto no se entiende con la mente humana. Esto no se puede entender uno cuando no crece espiritualmente. Y lo que le estoy yo diciendo en esta mañana es que usted ya estaba dentro de la fe. Usted fue escogido antes de la fundación del mundo. Amén. Por eso es que yo le estoy dando la base bíblica, perdón, me dicen para acá, para allá. Que dice que ¿quiénes son los que no adoraron a la bestia? Agua, si me pueden regalar, que tengo de ahí. Todos los que viven en la tierra le adoraron a la bestia, excepto aquellos que pertenecen al Cordero sacrificado desde antes de la fundación del mundo. ¿Okay? Ahora nosotros ya leímos también en Pedro, en Primera de Pedro, leímos nosotros, mira a ver qué dice aquí. En Primera de Pedro dice de esta manera: Dios sabía esto de antes de la fundación del universo, o antes de la fundación del mundo, ya sabía. ¿Qué sabía Dios? Que se lo reveló en el Harib Hayaim, quiere decir en las dispensaciones del tiempo o de los siglos, por amor a ustedes. Nos reveló esto, nos reveló a nosotros este misterio de la fe, este misterio de Cristo. Sigamos más abajo. Porque por medio de Él ustedes confían en Dios. Amén. Amén. ¿O no? Amén. Por medio de Cristo nosotros confiamos en Dios. ¿O tenemos? Quien le resucitó entre los muertos y le dio gloria, para que la confianza y la esperanza de ustedes sean en el Señor. Ahora, búsqueme donde habla del sacerdocio, por favor, Judy, que seamos sacerdotes nosotros. Bueno, ahora vamos a ver. Jesús es el autor y el consumador de la fe. Amén. Como concepto, ¿no? Claro. Entonces nosotros pensamos que Jesús, cuando muere en la cruz, Ahí es como que inicia. Él inicia, exactamente. Bueno, parece que estamos en frecuencia, ¿no? Ponga atención, porque esto es bien importante lo que le vamos a decir en ayuno. Amén. Parece que nosotros dijéramos que como si Jesús, cuando fue a la cruz del Calvario, comenzó la fe hasta que se murió y resucitó. Y decimos nosotros, Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Pero eso no es así, sino que la fe nació antes de que las cosas increadas fueran creadas.
Por Él es el Aleph y Él es el Tab. Él es el principio y Él es el fin. Porque Él no puede tener principio porque Él es increado. Dios es eterno. Amén. Entonces lo que comenzó es la fe. Y Él la comenzó a revelar a nosotros. Y cuando Él vino, predicó y habló de esa fe. Esa fe de la increación. Una de las cosas que yo entiendo que por la fe fue hecho el universo. Cuando fue hecho el universo, fueron hechos los mundos. Y cuando fue hecho los mundos, Dios hizo la tierra. Porque la tierra es el escenario donde la resurrección de los muertos, aquí es donde Dios va a reinar en la tierra, hermano. Amén. Para que me capte lo que le estoy diciendo. Que la tierra fue la escogida para que Dios invisible se haga visible. Amén. Y establecer su reino aquí. Pudieron haber otros mundos, pudieron haber otros planetas, pero el Señor dijo, de Jehová es la tierra Amén. y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. Sobre los ríos la fundó y la firmó. O sea que Dios ya sabía de que cuando hiciera la tierra iba a ser una creación nueva, y esta creación nueva iba a ser reforzada por Jesucristo, y cuando fuera reforzada por Jesucristo, siendo hombre se hizo carne, se hizo hombre, y Dios al ser hombre le glorificó resucitado como un nuevo Adán. ¿Para qué? Para que la ecología de esta tierra y de este mundo se adaptara en el reino que venía. Por eso que en el reino que viene nosotros vamos a comer. ¿Está entendiendo? Amén. Jesús comió pescado, Jesús comió miel. Amén. Pero digo yo, ¿acaso los muertos comen? ¿O los resucitados comen? Pregunto, ¿sí o no? Amén. Sí, porque Con Cristo Jesús. comió pescado. Entonces, mire, por favor, póngame atención a lo que le estoy diciendo, porque le estoy diciendo que estoy en ayuno para que capte esto. Quiere decir que a este cuerpo se le va a dar mantenimiento a través de alimentos. Vamos a regenerar a Adán y a Eva, y vamos nosotros a volver a comer para que nosotros podamos mantener la ecología nueva que Dios va a hacer dentro del ser humano, que esta vez es un ser mitad humano y mitad divino. Cuando muere se va a reincorporar. Le explico. Primero, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor? Salvarle su espíritu, Amén. regenerar su alma, y lo que va a hacer es transformar su cuerpo. Ya Dios habita en el espíritu, pero el alma, o sea, el Padre está regenerando el espíritu, el Espíritu Santo está regenerando el alma, pero el cuerpo será desechado cuando se incorpore en la resurrección y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vivan dentro de nosotros. Le voy a dar tiempo para que piense. Pastor, esa figura, por ejemplo, en el tiempo, o en esa diáspora de tiempo, donde cuando Jesús murió en la cruz y luego se apareció a los discípulos, donde comió la miel, el pescado, era un tiempo, el pan, donde se reveló a ellos, a los discípulos. Sí. Él vino con un cuerpo distinto, un cuerpo resucitado. Sí, exactamente, sí. Entonces, glorificado. Glorificado, no, sí. O sea, claro. Resucitado, glorificado. Sí, ya. Claro. En ese espacio de tiempo, muchos también resucitaron, dice, ¿no? Cuando varios muertos, varios que habían fallecido. Sí, que estaban en las tumbas resucitaron, ya. En ese tiempo, en ese espacio de tiempo, el cuerpo no era el mismo cuerpo que tenemos usted y yo ahorita. No. Porque lo que pasó con los que resucitaron, que volvieron otra vez al sepulcro. Ellos, cuando Cristo resucita, salieron de los sepulcros y resucitaron varios con ellos, pero esos regresaron
los que resucitaron, no pueden haber resurrección porque la Biblia dice que Cristo es las primicias de la resurrección y todavía ni una resurrección se ha llevado a cabo. Estamos ahí, ¿no? Sí. Entonces los que salieron, regresaron y o se volvieron a morir, ¿no? También ya. Sí, claro. Así como Lázaro, pues. Exacto, como Lázaro vivió, resucitó, pero se volvió a morir. claro. Porque la resurrección, los primeros, es Cristo las primicias, o sea, el primero, y luego nosotros. Amén. Nosotros vamos a tener el privilegio que los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Entonces los postreros somos nosotros y vamos a ser los primeros de resucitar. Amén. Solo que cuando él murió, cuando él resucitó, liberó a los que estaban prisioneros. Sí, pero ¿liberó qué? Diferente. Liberó su espíritu, hechos perfectos, pero no sus cuerpos. Porque ahorita no ha habido ninguna resurrección, solamente la de Jesús. Entonces guardemos ese orden, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la importancia de entender en esta mañana la fe? La fe es la certeza de las cosas que se esperan. O sea que eso tiene que ver parte de la fe de nosotros. Esperar. Porque si la fe es la certeza de las cosas que se esperan, lo que la Biblia está diciendo es, yo hice todo de antemano, y de antemano lo hice, y aún todavía no se ha cumplido la fe, porque Él es el autor y el consumador, pero todavía no se ha consumado toda la fe. Amén. Ahora, amén. Ya, claro. Y nosotros tenemos que catalogar esta salvación que es tan gigante, es tan grande. Yo estoy contento por una cosa, que si Dios nos guarda a nosotros, Dios nos manda a nosotros a guardar la fe con temor y temblor, es porque es una salvación tan grande. Ahora, ¿cuál es el error del ser humano al no entender, al no tener sabiduría de Dios, al no tener sabiduría espiritual? Que viene y peca. Pero el problema con el que es nacido de nuevo, el problema que es el que es escogido de parte de Dios, va a ir a pecar, pero cuando va a pecar no se va a sentir bien y va a tener que regresar a la casa del Padre. Pero perdió las bendiciones, perdió la economía, perdió casa, perdió esto, perdió lo otro. ¿Por qué? Porque no desarrolló la sabiduría, el conocimiento de la fe que es en Cristo Jesús, la fe que es de Dios. No entendió el plan divino, no entendió a dónde iba a quedar colocado o situado en el reino venidero. ¿Estamos entendiendo? No estuvo viviendo con fe. Claro. O sea, No, la fe, que creo que asociamos la fe al presente nomás. Exactamente. Sí, No. mira, Huguito, te voy a explicar. El caso es que nosotros tenemos que ver toda la fe. Desde el principio. Entonces Dios en su sabiduría y en su conocimiento dijo, paso número 1, paso número 2, paso número 3. Amén. ¿Ok? Y lo que Dios dice es, mira qué tremendo, que cuando Dios dice, bueno, que no tengo Biblia, ¿alguien tiene una de papel? Préstame una de papel. Ahí está. La hermana. Mira. Así nos explica la fe del Señor, la fe. Nos dice, ok, yo tengo un ángel, dice el Señor, que te he puesto que te guarde y que te cuide, pero también ese ángel, primero, después que se te borraron tus pecados, yo voy a escribir todos tus pecados, te los estoy anotando acá. Entonces se llama el libro de las obras. De las obras, si vamos a la Biblia, sí. O de la memoria, es lo mismo, pero es de obra. Que cuando seas juzgado, no vas a ser juzgado para condenación, porque ninguna condenación hay en los que están en Cristo. Pero sí te van a agarrar de acá y te va a decir, mira, por tu falta de fe, todo lo que te perdiste. Te tocaba este sitio en el reino eterno. Te tocaba esta posición en el reino eterno. Pero como te fuiste a pecar, te saliste de la casa y de la voluntad de Dios, de los registros de Dios, por no entender el reino, hay un registro en el cielo que está registrando todas nuestras obras. amén. Sean buenas o sean malas. Porque por las malas te van a dar saldo rojo, por las buenas te van a dar saldo verde. Por eso es importante entender la fe, y la fe es hecha antes de la creación del mundo, antes de fundar el universo. Yo digo, paso número 1, paso número 2, y llamó todos los ministros y todos los ministerios angelicales, y van a ver hay un mandamiento que dice, por esta palabra seréis juzgados, o por esta palabra seréis condenados.
¿Por qué razón? Porque la condenación para los que no obedecieron a la palabra, que es el verbo, van a ser condenados eternamente y para siempre. Pero nosotros que hemos obedecido a la fe en Cristo, entonces hay una recompensa eterna. Y cuando no tenemos sabiduría nosotros y no tenemos conocimiento ni revelación, nosotros vamos a perder el tiempo en la tierra. Al lugar de hacer tesoros en el cielo, al lugar de hacer nosotros méritos en el cielo, vamos nosotros a irnos a pecar, y el Señor va a decir: yo te di un libre albedrío. Hay un libre albedrío. Y ese libre albedrío consta es que si quieres hazlo, y si no quieres no lo hagas. ¿Ya me explico? Ese es el libre albedrío. Si tú quieres, ofrenda; si no quieres, no lo hagas. Ese es el libre albedrío. Pero fíjense, escuche bien. Dice la Biblia: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla corrompe. Amén. Y dice que El orín. el orín, que es el moho, corrompe, y el orín, que es la polilla, es un animalito ese que se come la ropa. Entonces dice: corrompe. ¿Okay? Mas hacer tesoros en el cielo. Amén. Entonces quiere decir que tenemos una oportunidad de hacer tesoros en el cielo. Amén. Gloria a Dios. ¿Okay? Que cuando lleguemos nosotros, abran el registro Ahí está. y va a salir todo lo que diste para el Señor. Todo lo que invertiste para el Señor. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros en el libro del albedrío no damos por fe, por eso es que dice que por la fe Abraham entregó a su hijo. Por la fe Abraham hizo esto. Por la fe Abraham hizo aquello. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Él conoció todo el trayecto. Ya, se lo voy a enseñar con la Biblia. Vaya conmigo, Hebreos. Se lo voy a enseñar con la Biblia. Ah, ya. Cógela ahí, papi. 11:10, perdón. Hebreos 11:10. Ahora sí. El que... Hebreos 11:10 dice: porque esperaba la ciudad que tiene los fundamentos eternos. ¿Qué es lo que esperaba Abraham? Alas. Miren, vamos al 9. Por la fe, diga conmigo, por la fe. Por la fe. ¿Qué estamos hablando? ¿Hebreos qué? 11:9. 11:9. Todo el mundo leyendo, por favor, y subrayando. Amén. Si puede subrayar, subraye la Biblia o Tengo- anote, por tengo- favor, le digo yo. Esto es muy Tengo importante. resaltador, ¿eh? Sí, yo canto. Por la fe habitó en la tierra de la promesa. Amén. Qué lindo, mire, hasta yo estoy recibiendo revelación todavía. Amén. ¿Por qué ¿Por qué? en la tierra de la promesa? ¿Por qué? Creo que él creyó todo el programa que usted dice, ¿no? Exacto. Entendió el programa Ok. y se fue hasta allá. Pero él habitó en la tierra de la promesa. Lo que está diciendo es que Abraham entendió que la sede universal en el reino venidero iba a ser Jerusalén. Iba a ser Canaán. Porque el libro de Apocalipsis, capítulo 22, 23 o 24, en el último dice: y vi descender del cielo a la nueva Jerusalén, ataviada como un marido que viene por su esposa. Entonces, la nueva Jerusalén va a descender, y va a descender ahí donde Abraham estaba. Físicamente. 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 Ahí dice Apocalipsis. Bueno, después vemos el versículo. Por eso es que me llama la atención. Yo estoy recibiendo hasta ahorita revelación. Miren lo que dice: por la fe habitó en tierra de la promesa. En la tierra de la promesa. Por eso se quedó ahí. Por eso se quedó ahí. Ya Porque lo- ahí mismo iba a ser la tierra de la promesa. Pues sigamos. Como en tierra ajena, o él entendió que tenía que morir y que esa no era, a pesar que heredó la tierra, no era todavía de él. Viviendo en tiendas, campañas con Isaac, Jacob, herederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene los fundamentos eternos. ¿Qué esperaba él? Esperaba aquella ciudad que tiene
bases firmes de la cual Dios es el arquitecto y constructor. Ajá. Aquí está la otra revelación. Aquí lo que me está diciendo es que Dios, como arquitecto, hizo una nueva Jerusalén. Y lo que está diciendo que en Jerusalén va a ser fundadora, va a ser la sede mundial, va a ser la sede del universo. Primero la tierra, Nuevo Jerusalén, y el Nuevo Jerusalén va a descender. Va a descender esa ciudad que él hizo, la Nueva Jerusalén. No está diciendo el mundo, porque el mundo va a ser purificado por fuego. Y va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Pero aquí está hablando de que esa va a bajar a Jerusalén. Y está diciendo que Abraham la miró, que Abraham la entendió. Abraham por la fe. Quiere decir que Abraham miró el plan de Dios, y en el plan de Dios que le fue revelado, le dijo, mira Abraham, aquí vamos a poner la Nueva Jerusalén. Entonces dice que él buscaba esta ciudad. Que tiene aquí la versión, yo tengo creo que el código real, la Kadosh, donde dice, mira cómo dice aquí, porque Abraham esperaba la ciudad que tiene los fundamentos eternos. Esa ciudad tiene los fundamentos eternos. Yo lo que entiendo aquí es que este fundamento eterno quiere decir que ya no va a ser conmovido jamás. Eterno. Bastante, muy fuerte. Mucho. Bastante. Esto es bien interesante lo que estamos hablando, Sí. hermano. Pero hay que tenerle miedo al pecado, porque el pecado lo que te va a hacer es apartarte de Dios por un tiempo y de todas maneras vas a regresar. Uno regresa, hermano, es por demás uno que cuando ha conocido la verdad, el camino, cuando ha conocido la fe, la fe esta que estamos hablando, ya no te sientes bien en el mundo. Ya no, hermano. Y si estás en el mundo, estás con aquella cosa que quiero ir a la iglesia, estás con un problema, le pides a Dios. Amén. Sí, puede. Ya no puede. Imagínate, ¿verdad? Vamos a orar. Miren, oren por mí. Ahora nunca se oración, sí. Porque estando en la casa del Padre, ¿por qué no oras tú y le pides tú? Amén. ¿Ya me explico? ¿Ah? Si hoy tienes la oportunidad de acercarte a Dios a través de Jesucristo y a través de la fe en Cristo, ¿por qué no le pides? Si el Señor dijo, y pedirán en aquel día en mi nombre, y yo voy a darles, y va a ser mejor porque yo voy acerca del Padre, y si el Padre no te quiere dar, yo voy a rogar para que se los dé. Amén. Este es bien glorioso. Sí, pastor, de verdad que con Bien. sinceridad, esto último que he dicho tiene mucha profundidad y hasta ahora no logro. Bueno, la verdad que el Señor, como le comento, le dije a mi esposa, ¿verdad? Yo que estaba acá en la computadora haciendo algo, y de repente cayó algo y me quebrantó así. ¡Ay! Comencé a llorar, y yo es un poco duro. Y me quebranté, y después de eso fue que comenzó a venir esta revelación. Y después el Señor me llevó al libro de Enoc, y en parte del libro de Enoc ha agarrado unas informaciones sobre esto, y ahora sí ya lo estoy viendo más claro que es la fe. Amén. Y fe también está diciendo que no solamente las cosas que se esperan, sino que la manifestación de ese reino eterno y para siempre. Amén. ¿Qué es lo que no se ve? Si yo le pregunto una vez al Señor, pero ¿por qué no entendemos el reino venidero? No lo entendemos porque nuestra mente es carnal. Nuestra mente se programa en, ya amaneció, vamos a desayunar, vamos a ir a trabajar, vamos a hacer esto, vamos a hacer culto. ¿Se da cuenta? Y lo metemos en una rutina, pero del nivel tierra. Pero cuando nosotros tenemos una mente espiritual, la mente de Cristo, creemos por la fe en el reino venidero. Creemos por la fe, porque fe es la certeza de las cosas que se esperan. Y hay una certeza de poder esperar. Y cuando esté esa certeza, tú no vas a vender tu primogenitura, hermano. No la vas a vender, pues. Porque, ¿qué es lo que dijo Esaú? ¿Y para qué me sirve eso? Para que se hubiera sabido este hombre, ¿para qué le sirve, hermano? Si él tan solo hubiera entendido de que Dios iba a engendrar de nuevo en el espíritu a gente y que ahora le iba a llamar Dios los primogénitos de Dios, si él hubiera entendido eso, de seguro Esaú no lo hubiera hecho. Pero se fue a fornicar, dice, hermano,
Ahí andaba con las mujeres metidas. Se casó con una cananea que fue amargura para su madre. Qué horrible. Y miren qué problema que después de la torpeza que él hizo y no escatimó la fe, después Jacob le echó la culpa y lo quería matar. A Jacob dijo, no, este me quitó la primogenitura, el cual lo despertó, hermano, a la realidad de lo que había vendido por un plato de lentejas. Este es bien interesante lo que hoy estamos conversando, hermano. Amén. Porque francamente, yo lo que digo es una cosa, yo ya conozco el pasado, estoy entendiendo el presente, pero ahora yo tengo que aplicar la fe al futuro. Amén. Porque todo está trazado, todo está hecho, todo va en orden, el universo va en orden, los mundos se mueven en orden, no se salen de su órbita, porque todo va en orden, fue hecho en un orden. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso es que nosotros tenemos que caminar en orden, en las ordenanzas de Dios y no salirnos de su voluntad. Porque cuando nos salimos de su voluntad, que estamos diciendo, a mí no me importa la fe, a mí no me importa lo que tú digas, a mí no me importa lo que tu palabra diga. Entonces Dios dice, ok, no te importa. Entonces sufre y vas a pagar el desacuerdo porque has desechado que de Jehová es la tierra, su plenitud, los que habitan en ella. De Dios es, hermano. Si el diablo nunca ha hecho nada. Amén. Los ángeles son creación, los arcángeles son creación, los querubines son creación, Amén. los seres humanos son creaciones. Son creaciones. Pero Dios es el creador de todo lo creado. Y cuando Dios es el creador de todo lo creado, nosotros no adoremos a la creación y a lo creado. Por eso el Señor te dice, mira, no ames tanto a tu marido, no ames tanto a tu mujer, no ames tanto a los hombres, no ames tanto a las mujeres, porque primeramente, amarás al Señor tu Dios. Amén. Y después ama a tu mujer, y ama a tu esposo, y ama a tus hijos. Porque si tú amas más a tu mujer, o amas más a tu esposo, estás amando una creación. Amén. Estás amando algo creado, no al creador. Y cuando tú amas algo creado, Dios te mete en una mente reprobada para que no entiendas la fe. Amén. Para que no entiendas el plan de Dios. Para que no te amanezca de veramente la profundidad que hay en el amor de Dios, en lo alto, en lo ancho. ¿Estamos entendiendo? Amén. Por eso hay que comprender qué es la fe. Ya Hebreos 11:1 ya pasó para mí después de esto. Ahora yo entiendo que la fe es la creación de Dios en el orden que la iba a desarrollar. Yo siempre me pregunté, yo se lo he dicho, y he conversado con mi esposa y le digo yo, ¿tú crees que Dios no sabía de que Adán y Eva iban a pecar? Claro. Ya sabía. Porque si Dios no hubiera querido que pecara el hombre, ¿para qué le metió un árbol en el huerto? Bien. Es que Dios es sabio. En la fe ya estaba hecho, ya estaba programado que así sucediera. ¿Para qué? Para que el Hijo tenga el primado en todo. Por eso es que preparó ya la salvación de antes. Exactamente. Porque Él dijo sabía que el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, Amén. antes que fuera fundada. Usted cuando pone un fundamento, yo me he dado cuenta que cuando hace un edificio nuevo, Las ¿cómo bases. cuesta que la base la hagan, hermano? Las bases son los que más. Y además, Se tardan. Las bases son. Hacen un estudio, analizan. Entonces, el fundamento de Dios es que Él hizo las bases principales antes que fueran y existiesen. Que no son Y movibles. cuando Él vino, por la fe fue hecho el universo. Es decir, que cuando ya Él tenía todo en mente, Él habló y fue hecho por la palabra, por el dabar. O sea, que ya Él pronunció algo que lo había pensado, Él ya lo había ejecutado, Él ya había sido un arquitecto, ya había hecho plazos, tramos, contaduría, todo había hecho ya. Todo había hecho ya.
Por eso que lo más importante que usted tiene que entender en esta mañana, que hay un libre albedrío. Y en el libre albedrío es que te dice, obedece a la fe. Amén. Y nosotros lo que hacemos aquí en estas reuniones es cuidado con esta doctrina, cuidado con aquella doctrina. Tenga cuidado que este ya se salió de la verdad. Tenga cuidado que este apostató de la verdad. Nosotros lo que queremos es mantenerlos en la fe. Amén. Y digo Pablo a Timoteo, ve a confirmar a las iglesias en la fe. O lo que le está diciendo es, ve a ministrar las iglesias, ve a supervisar la iglesia, ve a ver que no se hayan salido de la fe. Eres fundamento valioso. Exactamente. Mirad si estáis en fe, dice la Escritura. Que los examinemos si estamos en fe. Entonces quiere decir que se puede salir uno de la fe. Amén. Se puede salir de la fe. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Que por eso que la palabra nos advierte a nosotros, dice, ten cuidado, no te vayas a salir de la fe. Y cuando te estés saliendo de la fe, papá va a venir, te va a corregir, te va a disciplinar, te va a dar, para que tu pie no se desvíe del camino. Pero cuando ya tú rehusas a ser reprendido, cuando tú ya rehusas a que te disciplinen, entonces, es que diga conmigo, hay una disciplina. Hay una Hay un disciplina. orden, porque ya Amén. no podemos salir de ese orden. Amén. Amén. Si así tú insistes, te dice, bueno, salte. Pero hay un texto, pastor, que dice que el Señor ya preparó el camino por donde nosotros debemos andar. Vamos a ver si nos encontramos. Sí, Ayúdame en préstame Hebreos 4. mi teléfono. Hebreos 4 creo que es que habla del chalón. Vamos a hablar de eso. Hebreos 4 o Hebreos 2, donde dice que nosotros que Josué no le dio el verdadero reposo a Israel, sino que nosotros hemos entrado al verdadero reposo. Busquen eso, yo creo que está en 4 mientras Sí, me ayudan. el reposo de Dios. El reposo del pueblo de Dios, Sí, Sí. ¿Qué número es? Hebreos 3:7. Háblalo, ven y léelo por mí, por favor. 3:7 de Hebreos. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís su voz, no endurezca vuestros corazones como... No, en el 17 dice, y con quienes estuvo Dios enojado durante 40 años, con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto, y a quienes juró Dios no entrarán en su reposo. Ok, ahora una cosa. Fíjense bien lo que le voy a decir, escúchenme. Dice que ellos no le añadieron fe a la palabra. Y porque no le añadieron fe, cayeron postrados en el desierto. Aquí está el versículo, yo me lo puedo bien de memoria. ¿Le puedo hacer una pregunta? Amén. La pregunta es la siguiente. Ya vas a ir a ver. Un minuto más. Mi pregunta que le voy a decir es, ¿por qué cayeron en el desierto de Israel? Por no tener fe. Porque no le añadieron fe. Amén. Entonces, la pregunta que yo le estoy diciendo es, no pudo haber comenzado la fe en Cristo, en la cruz. Porque ahí está diciendo de que ellos Ya estaba no adelante. le añadieron fe. Amén. Quiere decir que la fe ya existía. Amén. Ellos ya hablaban de fe. Ajá. Por ello vagaron ellos 40 Ah. días, 40 noches, cuando era un desierto que podían pasarlo en 3 días o 4 días. 8 jornadas, sí. 8 días, 8 ¿no? jornadas. Estuvieron vagando ellos por falta de fe. Por falta de fe. Por falta de fe. Pero yo lo que miro ahí, Lourdes, Sí. es que ya existía la fe, porque dice, y no le añadieron fe. Amén. Y la fe no es Ya existía la que fe. conocemos en Hebreos 11, ¿no? Ah. Claro. En el mismo Cristo, cuando él entrega su Ahora fue padre de... ahora Abraham fue el padre de la fe. Claro. Sí, estamos entendiendo lo que Abraham estamos fue padre hablando. de la Amén. fe también. Ah. es Pastor, claro. pero cuando en mi espíritu me hablaba el Señor, que Jesús entrega su corazón, ¿por qué fue? Por fe. Por Porque fe, sabía que iba a claro. despertar, Porque ya no te había visto. Exactamente, sino porque buscar. fe es obedecer a los preceptos de Dios, a lo que Él predestinó, a lo que Él preordenó de antemano. Claro. Dice
que él hizo las preobras, antes. Sí. En Efesios 2:10, pastor. Efesios 2:10, el que le decía, para que nosotros andemos en él. Amén. Ella es la que le decía. Sí, Sí. pero yo quiero que, porque 4, como te dije, me ayudas a buscar. En Hebreos. Ajá. Por eso Jesús dijo, ser imitadores de mí, ¿no? Claro, Ahí es. porque él es el, Hebreos 4. sí, El autor y consumador de la fe. No, pero ya no Pero de ya antes. desde antes. sí, a ver, yo lo voy a leer aquí, ya lo encontré, 4:1. Por esta razón debemos vivir en temor reverente. Mire, está hablando lo mismo, no vayas a caer postrado en el desierto, obedece, añádele fe a la palabra, sigue el plan, sigue el mapa, sigue las indicaciones. ¿Me están siguiendo, hermano? Amén. Eso es lo que Dios te está diciendo, ya está hecho. No Amén. está haciendo mapas, ya lo Amén, dice. amén. Síguelo. Por esta razón debemos vivir en temor reverente, no sea que permaneciendo firme la promesa de entrar en su reposo de Dios. Algunos de entre vosotros parezcan no haberlo alcanzado. ¿Qué les dije yo? Ojalá que yo cuando me convertí entendiera todo esto, pero no lo entendí. Porque cuando lo entiendes entras al reposo de Dios. Y dice en el verso número 2, porque también a nosotros se nos ha dado la misma promesa del reino como a ellos. Solo que a ellos no les fue de provecho porque aquella promesa expuesta oralmente, por no responder a sus demandas con la fe obediente, era necesario por parte de los que habían oído. ¿Okay? Pero los que hemos respondido con fe, déjenme cambiar de versión, sí, quiero ir a su versión, voy a buscar la de las Américas. Porque los que hemos creído, oído, entramos en ese reposo. Tal como él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque, aquí está leyendo? Aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Ya está. Ahí dice. Claro, ya estaba hecho todo. Ya está. Ya estaban hechas. Por eso es que Se puede ver el video si quieres, ya. Ya. Ver el video si quieres. Sí. Van a ir a ver el video de. Video, hija. Ah, aquí. Super Geek. Acá donde la voy. Ya. Ya. Ok, ya. Ok, entonces lo que está diciendo es esto. No sean desobedientes, tengan la fe, porque si no obedecen la fe, no van a entrar al reposo. Y el reposo de Dios es que las obras, es decir, el mapa, la guía a seguir, te va a meter al reposo de Dios. Amén. Te va a meter a la promesa de Dios. Te va a meter al reino venidero. Amén. Gloria a Dios. Porque las obras ya están hechas antes de la fundación del Amén. mundo. Y ahí lo dice literalmente, güey. Amén. Literalmente. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Las obras. Primeramente, lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar para el reino venidero. Y ese libre albedrío que nosotros tenemos, no lo debemos de usar nosotros para ocasión de la carne. Por eso dijo Pablo que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, vamos a tener vida. Amén. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo ahora? El ayuno. Amén. La carne la estamos menguando. Porque Amén. la carne fue hecha del polvo de la tierra. Y cuando nosotros, esta materia está hecha de la tierra, estamos en el viejo mundo. Estamos viviendo en el viejo reino del enemigo y no en el nuevo reino Amén. del Señor. Pero si saben una cosa, por el Espíritu, hagan menguar, bajen las obras de la carne, los deseos, los apetitos de la carne. Y entonces van a entrar al Espíritu y van a tener vida. Vida espiritual, no vida eterna, sino vamos a tener vida espiritual, sabiduría espiritual, conocimiento espiritual. Amén. Cuando va a llevar a nosotros a trabajar en la obra. Por eso es que este es hermoso y es glorioso. ¿Okay? Déjenme ver cuánto tiempo tengo para... la una apenas. Santo Dios. Vamos 44 minutos. Seguimos. Amén. Sigamos. Pastor, por eso cuando ¿Quieren dicen... agua o algo, baby? No sé si hay agua.
No, seguimos. Ok, así se toma. Sí. Nos enfriamos, ¿verdad? Ok, Vas a aquí preguntar. Así- está parte del misterio. Aquí está parte del misterio. Pastor, cuando las semanas pasadas conversado y cuando hablábamos de la fe decía, muéstrame tus obras, ¿no? Entonces, ahí que leía Efesios, decía, ahora es lo mismo, o sea, las obras, está hablando de las obras que Dios ya ha hecho para que nosotros andemos en esas, hagamos esas obras, Exactamente, ¿no? exactamente, porque te va a dar reposo, Claro. te va a dar descanso, Amén. te va a dar en el reino venidero vas a ser alguien. Ya eres, pero vas a ser alguien que puede superar Amén. las expectativas. O si no, no dijera la Biblia que por cuanto Jesús aprendió la obediencia, fue con gozo a la cruz. Amén. Amén. ¿Verdad? Entonces no está diciendo que la vida es fácil, no está diciendo que la vida es un caramelo, no está diciendo que la vida es una fiesta constante en la carne, sino que está diciendo que es una vida muy pesada, es una vida muy fraudulenta, es una vida de desilusiones, es una vida Amén. que estamos lidiando con Satanás, que él es el maestro en la confusión Amén. y la decepción. Y que tarde o que temprano nosotros tenemos que entender que a pesar de, diga conmigo, a pesar de A pesar de. A pesar todos los de... sinsabores de la vida, nosotros tenemos que permanecer en la fe. Amén. ¿Verdad? Hay que permanecer en la fe. Ese es el mensaje que estamos entendiendo. ¿Por qué? Porque la tierra va a ser el centro mundial del universo.